Carmela Oranges y Magdalena Sánchez me acompañan hoy porque tienen una campaña Sensible en Rosa. Y yo quiero que hablen acerca de esta campaña, por qué Sensible en Rosa y la importancia de los exámenes y las evaluaciones a nivel de laboratorio. Sí, fíjate que esta campaña es una campaña dirigida a las mujeres. Magdalena más adelante podrá darte más detalle de ella, pero lo que nos gustaría que tuvieran en cuenta o que la comunidad supiera es que hay un problema de resistencia a antibióticos por el uso indiscriminado, por digamos, la automedicación. Entonces, un poco una de las cosas que queremos hacer el llamado es a que el médico acuda al paciente para que le coloque el tratamiento adecuado. La infección urinaria es uno de los diagnósticos más comunes en las salas de consulta y cuando el médico le coloca el tratamiento al paciente, muchas veces al sentirse bien lo abandona sin cumplir los días reglamentarios. Entonces esto está haciendo que haya mucha resistencia a los antibióticos, las bacterias son inteligentes, las bacterias hacen unos mecanismos para defenderse, para que no ser destruidas, y esto está limitando las opciones a los médicos. Entonces un poco la idea es, con esta campaña, que está dirigida tanto a médicos como a pacientes, que haya un balance, un equilibrio entre la información que maneja el médico y además la información que maneja el paciente, de forma tal que haya un trabajo en conjunto. El paciente te coloca el tratamiento y el médico coloca el tratamiento y el paciente lo cumple de acuerdo a lo que le ha dicho el médico. Entonces la campaña Sensible en Rosa está dirigida a mujeres porque son el grupo etario más frecuentemente afectado. Tiene otras connotaciones con la parte del color que está asociado a la parte femenina y la idea es justamente, como son el grupo más afectado, comenzar la campaña con ellos. Vamos a hablar, vamos a darle información sobre la enfermedad y los médicos que conozcan los patrones de resistencia y sensibilidad. Bueno, ya sabemos también que tanto hombres como niños pueden sufrir en algún momento de un tipo de afección de este tipo. ¿Los hongos tienen algo que ver en ello? Bueno, podrían haber hongos implicados, pero definitivamente las bacterias son los microorganismos más involucrados en las infecciones urinarias. Y como te decía Carmela, estamos hablando de sensibilidad y resistencia bacteriana y la campaña está sensible o enfocada a las mujeres porque en todos los periodos de la vida las mujeres somos más propensas a hacer infecciones urinarias que en los hombres. No quiere decir que no estemos preocupadas por las infecciones urinarias en los varones, pero en esta primera fase del proyecto estamos enfocadas para el grupo que es más sensible o más susceptible, que son las mujeres. Por eso se llama Sensible en Rosa. Bueno, también tiene que ver con cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, además de saber que tenemos el conducto mucho más corto que los varones. Y quizás la humedad en el ambiente, en ese área, también tenga que ver, tiene que ver con la higiene, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con el cuidado. Y cómo ustedes orientan a la paciente para que pueda llevar a cabo los tratamientos de forma correcta y luego que se sane, no recaer. Claro, fíjate que uno de los componentes de la campaña son los materiales educativos para el paciente. Entonces, cuando el paciente acuda donde el médico va a tener una carpeta que va a tener 3 folletos diferentes. Y lo que queremos es, en uno, hablarle un poco lo que es infección urinaria, en un lenguaje bien sencillo, sabes, que se maneje bien. Hablar, por ejemplo, de la cistitis, que es una infección urinaria baja que es muy común. Todas las mujeres, la mayoría de las mujeres entre los 25 y los 35 años siempre han tenido algún episodio de cistitis y además lo comentan, ¿no? Y luego también tienes un folleto que habla sobre los antibióticos. ¿Por qué hay que usar el que el médico te dice? ¿Cuáles son además los mitos que hay? Ahorita tú estás mencionando, por ejemplo, bueno, la de la estrechez de la uretra. Sí, hay una condición anatómica que favorece que las mujeres tengamos más infecciones urinarias que los hombres. También, por ejemplo, el uso de ropas como licras o ropas muy apretadas puede favorecer cambios en el pH y que haya una proliferación de bacterias. Y también por ejemplo, que no haya ingesta de agua, no haya ingesta de líquido. Eso hace que el volumen urinario sea muy poco, haya, digamos, la orina ahí está como estancada, ¿no?, en la vejiga, y eso hace que también proliferen las bacterias. Entonces, hay varias cosas, estas todas que he mencionado son ciertas, pero hay otras cosas que no son ciertas, como por ejemplo, que si voy al baño y me siento en una poceta voy a tener una infección urinaria, o si me meto en una piscina y voy a tener una infección urinaria, eso no es cierto. Entonces, en este material hay algunos de estos mitos, digamos, que se dicen, estos son los mitos de las infecciones urinarias, los cuales no debes hacerle caso, y luego hay unas recomendaciones, como por ejemplo, tu médico te indicó un antibiótico.
úsalo por el tiempo que te lo indicó. Y la otra cosa es que no puedes utilizar un antibiótico que le dieron a una amiga. O sea, esto es común no solamente para infecciones urinarias, sino para todas las patologías. Una paciente me llama, o sea, la misma familia te llama. Ay, ¿sabes que tenía ardor para orinar? Es más, tenía olor, la orina tenía olor feo. Y yo tenía aquí tal medicamento, se lo estoy dando, ¿viste? O sea, te llaman para decirte a ti lo que están haciendo, no fueron al médico, no hicieron un examen de orina, no hay un urocultivo y entonces se lo dan. Y lo peor no es eso, también es que si mi vecina lo tiene, yo le doy esas 3 pastillas que me sobraron, ¿sabes? Entonces no tienes ni el tratamiento adecuado, ni en el tiempo adecuado, ni nada. O sea, no hay, digamos, un tratamiento óptimo. Y eso que favorece que haya recurrencia de las infecciones y además, que es lo más grave, que se cree resistencia a los antibióticos. Bueno, eso es bien interesante y para finalizar, esas últimas 3 pastillitas que me sobran y se las di a mi vecina, lograron desarrollar en mí una resistencia, porque el tratamiento era de 10 días, esa pastilla no era correspondiente a mi cultivo y simplemente ahora no me funciona ese antibiótico, pero nunca más me va a funcionar ese antibiótico. No, no necesariamente, fíjate, la resistencia no es un problema individual. No es que yo me tomé 3 y por eso a mí se me hizo la bacteria resistente. Lo que es interesante es que las bacterias son como los seres humanos, viven en comunidad y se transmite la información. Y el uso indiscriminado de los antibióticos, el uso inadecuado, el uso prolongado a lo largo de los años, hace que las bacterias desarrollen mecanismos que comparten y la bacteria que en una comunidad se hace resistente, no se hace resistente a un individuo, se hace resistente para toda la comunidad. Por eso es tan importante, porque cuando hablamos de resistencia no es un problema del individuo, es un problema de la comunidad, es un problema del país. Por eso tenemos que ser tan precavidos, tan cuidadosos, primero para diagnosticar correctamente y para recibir el tratamiento oportuno, el tiempo prescrito. Y respecto, tú dijiste algo sobre los hábitos dietéticos, pero hay algo sobre los hábitos de vida, aparte de lo de la ropa ajustada y el ingerir adecuada cantidad de líquidos, preferiblemente agua, no son otros líquidos que pueden ser especialmente atractivos, pero no son protectores para las infecciones urinarias. Hay algo que tenemos que tener todas las mujeres en la cabeza, que es el vaciamiento frecuente de la vejiga. Y eso no lo hacemos, porque salimos temprano de la casa, nos agarra la cola y pasa toda la mañana y, por ejemplo, no hemos orinado. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vaciar la vejiga con regularidad. Tenemos que acostumbrarnos a orinar. Y como dice Carmela, a nadie se le pega una infección urinaria por ir a un baño público, pero no ir al baño y retener orina, ese sí es peligroso. Entonces, creo que el mensaje final es, si hay síntomas de infección, consulte al médico. Prevenga las infecciones urinarias, tenga un buen lavado de su zona genital, límpiese de adelante hacia atrás, orine antes y después de tener relaciones sexuales, vacíe frecuentemente su vejiga y cumpla los medicamentos, el tiempo que su médico le ha prescrito y a las dosis que le ha prescrito, no se automedique ni medique a nadie. Bueno, yo quiero las redes sociales para que cualquier paciente que desee tener más información acerca de la campaña Sensible en Rosa tenga allí cómo localizarlos. Bueno, nosotros inicialmente vamos a tener esta campaña tal como la ves, que se llama Sensible en Rosa, y tenemos la página web de MSD, que es www.msd.com.be. Y allí no solamente van a encontrar información sobre Sensible en Rosa e infecciones urinarias, sino mucha información de interés para los pacientes en muchas áreas terapéuticas. Y a nivel de médicos en general, sus propias redes sociales y dónde pueden localizarlos. Bueno, mi email es carmela_ o rayita abajo, oranges@merck.com. Mi Twitter es @coranges06 y con esas 2 direcciones creo que podemos, digamos, contactarlo y responderles cualquier inquietud. Bueno, ya lo saben, la viveza criolla no vale en estos casos, siempre un cultivo y obviamente la experiencia de un médico capacitado puede ayudarle con su problema.